Inerte, ¿eh? ¡Inerte tienes el cerebro! Hace tiempo hice un video titulado El jurado de los condenados, inspirado en un segmento de La Casita del Terror 4, donde Homero vende su alma por una rosquilla. Eso lleva a un juicio y a la presentación de los condenados. Lo que no sabía en ese entonces es que ese segmento se inspira en una obra literaria publicada en 1936 que combina historia real estadounidense con un juicio sobrenatural que, leído con atención, tiene un peso simbólico profundo. La historia original es The Devil and Daniel Webster, o El Diablo y Daniel Webster, escrita por Stephen Vincent Bennett y publicada en 1936. Bennett no estaba escribiendo únicamente un relato de terror. Era un autor interesado en la historia de Estados Unidos, en sus contradicciones internas y en la construcción de su identidad nacional. En plena década de 1930, durante la Gran Depresión, el país atravesaba una crisis económica profunda. Desempleo, inestabilidad y desesperanza formaban parte del contexto social. En ese ambiente, la idea de un pacto que promete prosperidad inmediata tenía una resonancia simbólica muy fuerte. Para fines del video, utilizaré imágenes de la adaptación cinematográfica de 1941 como apoyo visual. La historia se desarrolla en Nueva Inglaterra en el siglo XIX. El protagonista es un granjero llamado Jabez Stone, un hombre común que vive en una pequeña comunidad rural. Su vida está marcada por la mala suerte. Las cosechas no prosperan como deberían, los negocios no funcionan y las dificultades económicas se acumulan. No es un personaje malvado ni ambicioso. Es un hombre agotado por la adversidad. En un momento de frustración, Jabez expresa en voz alta que estaría dispuesto a vender su alma al diablo si eso resolviera sus problemas. Esa frase, dicha casi como una exclamación desesperada, desencadena los acontecimientos sobrenaturales del relato. Poco después, aparece un extraño visitante que se identifica como Mr. Scratch, una figura que representa al diablo. No llega con violencia ni amenazante, llega con cortesía, incluso con apariencia respetable. Le recuerda a Jabez su frase y le ofrece un acuerdo: prosperidad y éxito a cambio de su alma. Durante el tiempo que sigue al pacto, la fortuna de Jabez mejora notablemente. Sus tierras producen más, su situación económica cambia y parece que el acuerdo ha funcionado. Pero cuando el plazo termina, el diablo regresa para reclamar lo que considera suyo. Aquí surge el conflicto central del cuento. Jabez no quiere perder su alma. En lugar de aceptar su destino, busca ayuda legal. Decide contratar a un abogado reconocido por su elocuencia y habilidad argumentativa, Daniel Webster. Daniel Webster fue una figura histórica real del siglo XIX. Nació en 1782 y fue uno de los oradores más destacados de su época, senador de Estados Unidos y secretario de Estado. En el cuento, su fama como gran defensor del discurso público lo convierte en la elección ideal para enfrentar al diablo en un juicio formal. El juicio se desarrolla en un tribunal extraordinario. No es un proceso ordinario, sino una confrontación donde el diablo presenta el contrato como prueba. Desde su perspectiva, el acuerdo es válido, está firmado, es legal dentro de la lógica del pacto. Webster no intenta argumentar que el contrato sea falso, no niega su existencia. En lugar de atacar el documento, Webster apela al jurado. Aquí es importante aclarar cómo se forma el jurado. Webster no elige nombres, no propone personas específicas. Su única condición es que el juicio sea llevado por un juez y un jurado estadounidenses. Mr. Scratch acepta esa exigencia. A partir de ese momento, el tribunal queda definido bajo esa regla. Estos son los nombres del jurado que se mencionan en el relato. Walter Butler, nacido en 1752, fue un oficial lealista durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se ganó el odio eterno de los patriotas tras liderar la masacre de Cherry Valley en 1778, donde sus tropas, junto con aliados iroqueses, asesinaron indiscriminadamente a civiles, incluyendo mujeres y niños. En 1781, encontró su final en la batalla de West Canada Creek. Herido y abandonado por los suyos, fue ejecutado por un guerrero Oneida mientras suplicaba por una clemencia que él nunca tuvo. En la cultura popular de la época, representaba la crueldad desmedida. Hoy en día,
Aunque se le analiza dentro del brutal contexto de la guerra fronteriza, su nombre permanece ligado a la infamia y a los excesos militares. Simon Girty nació en 1741. Conocido como el Renegado, fue un hombre de la frontera que desertó del ejército continental para luchar con los británicos y las tribus indígenas. Durante años, fue el espectro que acechaba los asentamientos colonos, participando en la tortura y ejecución de prisioneros, lo que lo convirtió en el traidor más odiado de su generación. Murió de causas naturales en 1818, exiliado en Canadá, viejo, ciego y marcado por las cicatrices de 1000 batallas. Actualmente, su reputación ha sido matizada por los historiadores, quienes lo ven no solo como un traidor, sino como un hombre atrapado entre dos mundos que eligió la lealtad a los nativos sobre la de los colonos. Metacomet, también conocido como King Philip, fue el jefe de los Wampanoag y el estratega detrás de la Guerra del Rey Felipe, el conflicto más devastador per cápita para los colonos de Nueva Inglaterra. Para los puritanos, era la encarnación de la amenaza salvaje que buscaba erradicar la cristiandad en el Nuevo Mundo. En 1676, tras ser traicionado por uno de los suyos, fue asesinado en un pantano. Su cuerpo fue descuartizado y su cabeza permaneció clavada en una pica en Plymouth por 2 décadas. Hoy en día, su figura ha sido reivindicada como la de un heroico líder de la resistencia, símbolo de la soberanía indígena frente a la expansión colonial. Gobernador Thomas Dale, líder militar y gobernador de la colonia de Virginia, fue el autor de las leyes divinas, morales y marciales, un código draconiano que castigaba con la muerte desde la blasfemia hasta el robo de vegetales. Representaba el autoritarismo más crudo y la tiranía legalista que mantenía a los colonos bajo un terror constante. Su vida terminó en 1619 a causa de una fiebre súbita mientras realizaba una expedición naval en las Indias Orientales. En la actualidad, se le recuerda más como un administrador implacable y fanático que como un villano de leyenda, siendo un objeto de estudio sobre el rigor de los primeros gobiernos coloniales. Thomas Morton, nacido en 1579, fue un abogado y aventurero que fundó la colonia de Marymount, un lugar de diversión y libre comercio que escandalizó a los puritanos de Plymouth. Al instalar un árbol de mayo y fraternizar abiertamente con los nativos, Morton se convirtió en el símbolo de la degeneración y el paganismo para las autoridades religiosas. Murió en la miseria en 1647, debilitado por años de persecución, arrestos y destierros forzosos. Su reputación moderna es muy distinta. Hoy se le celebra como un pionero del multiculturalismo y un espíritu libre que se atrevió a proponer una América más diversa e inclusiva. Reverendo John Smith, un personaje nacido de la pluma de Bennett, descrito como un predicador de voz suave y manos pálidas que ocultaba un corazón lleno de sombras. En el relato, personifica la hipocresía religiosa, un hombre que hablaba de salvación mientras cometía crímenes atroces contra su propia congregación. Su biografía termina, según la leyenda del cuento, en la horca, donde pagó por sus faltas espirituales. El último es Edward Teach, o más conocido como Barba Negra, del cual ya hablamos en el video pasado. El juez, John Hathorne, nacido en 1641, fue el magistrado principal durante los juicios de las brujas de Salem y el único de todos los jueces que se negó a pedir perdón o mostrar arrepentimiento por las ejecuciones de inocentes. Encarnaba la intransigencia y la ceguera fanática de la ley puritana. Murió por causas naturales en 1717, convencido hasta el final de su rectitud. En la película también aparecen otros personajes, tanto ficticios como históricos. No me detendré en sus biografías, pero los mencionaré brevemente. Benedict Arnold, del cual ya hablamos en el video pasado. El capitán William Kidd, un pirata escocés que, según el film, representa la codicia que corrompe el deber. Floyd Ireson, un capitán acusado por su propia comunidad de actuar con dureza y negligencia. Stede Bonnet, un terrateniente que dejó su vida estable para convertirse en pirata. Big Harp y Little Harp, conocidos como los primeros asesinos seriales en la historia de Estados Unidos. Actuaron en una época con poca autoridad en los territorios fronterizos, lo que facilitó sus crímenes. Y por último, Asa, el monje negro, un personaje ficticio creado para la película, que refuerza su tono más oscuro y sobrenatural.
Tras la presentación de ese jurado de pesadilla, el relato de Stephen Vincent Benet alcanza su clímax emocional y filosófico. Daniel Webster, el gran orador, se da cuenta de inmediato de que ha caído en una trampa. El jurado está compuesto por criminales y traidores. No hay leyes humanas que valgan en esta corte de sombras. Al principio, Webster intenta usar su lógica legalista, protestando por la composición del jurado. Sin embargo, el señor Scratch lo humilla, recordándole que todos esos hombres son estadounidenses y que tienen derecho a juzgar a uno de los suyos. Es entonces cuando Webster cambia de estrategia. Decide no apelar a la ley, sino al corazón. Webster comienza a hablar con una voz que, según el libro, empieza suave como el viento y termina resonando como el trueno. Su discurso se centra en la esencia de ser hombre. Les habla de lo que significa estar vivo, de las cosas pequeñas como el sabor de la comida, el olor de la lluvia y la esperanza de la mañana, el error y la redención. No niega que su cliente pecó, pero argumenta que todos los hombres cometen errores. Lo que hace grande a la humanidad no es la perfección, sino la lucha por mejorar, la libertad compartida. Webster les recuerda a esos monstruos del jurado que ellos también fueron hombres una vez. Les hace sentir la nostalgia de la libertad que vendieron, apelando a la idea de que incluso en la traición y la maldad, el alma siempre anheló la libertad. Tras el poderoso discurso de Webster, que no apeló a tecnicismos legales, sino a los recuerdos de la luz del sol y la libertad que aquellos hombres perdieron, el silencio se volvió absoluto. El jurado de aparecidos se retiró a un rincón oscuro para deliberar mientras Mr. Scratch aguardaba con una confianza que empezó a flaquear ante la mirada de Webster. Cuando finalmente el portavoz regresó de las sombras, su voz, aunque espectral, llevaba el peso de una humanidad recuperada por un instante. Declaró que, a pesar de las leyes y los contratos, habían fallado a favor del demandado, pues incluso los malditos reconocieron el derecho de un hombre a ser libre. Con el primer rayo del alba golpeando las ventanas, el juez Hathorne y su jurado se disolvieron en el aire frío de la mañana. Fue en ese momento, en la quietud de la casa, cuando Mr. Scratch, despechado por la derrota, decidió herir a Webster con la verdad. Tomando su mano, le reveló que su ambición política terminaría en cenizas. Nunca sería presidente y sus hijos morirían en la guerra. Webster, con la frente en alto, aceptó su trágico destino personal con tal de haber salvado a un ciudadano y preservado la unión. Sin mediar más palabras, Webster agarró al diablo por el pescuezo y lo sacó de una patada, expulsándolo de New Hampshire, con la promesa de que, mientras él respirara, no habría contrato infernal que se mantuviera en pie en aquellas tierras. El veredicto de este jurado de los malditos sigue resonando hoy. La idea de que siempre hay una oportunidad para la redención si somos capaces de reconocer nuestra propia humanidad en el otro. El diablo huyó de New Hampshire aquella mañana, pero nos dejó una advertencia que Webster aceptó con honor. Defender lo justo siempre tiene un precio personal, pero es un precio que vale la pena pagar. Espero les haya gustado este video. Es un poco diferente a lo que acostumbramos, pero historias como esta merecen ser contadas, especialmente por la mezcla tan extraña de folclore, historia y terror que la rodea. Si es así, no olvides suscribirte, dar like, comentar, compartir, todo eso que ya saben que me ayuda muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Por mi parte es todo, así que me despido. Este fue Cerebro Inerte. Hasta el próximo video.